Muy bien. Entonces resulta que llegaron a los israelitas, aquí tengo anotado, a un valle, perdón, al valle que está delante de Bet-peor. Si usted se acuerda, eh, los 10 mandamientos donde fueron entregados, en el monte Sinaí. Eso, muy bien, en el monte Sinaí. Y ellos aquí están ahora es en un valle y están haciendo un repaso de la ley. Venían de unas jornadas muy duras, habían vencido a Seón, rey de Basán, y a otro de los reyes que se les había puesto y habían tomado ya tierras que Dios les había prometido. Y llegan allí y curiosamente Moisés, guiado por el Espíritu Santo, hace un repaso de la ley. En el versículo 5, en el capítulo 5, perdón, usted encuentra nuevamente los 10 mandamientos, ¿no? Y acá encontramos algo que es llamado en el capítulo 6 el gran mandamiento. Muy bien. Y así vamos a llamar hoy la predicación, el gran mandamiento. ¿De acuerdo? Para los que toman nota. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si tomamos el ejemplo de Moisés un momento y hacemos un repaso de la ley? ¿Sí? Hacemos un repaso de los 10 mandamientos, por ejemplo, y del gran mandamiento. A ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? Por eso quería hacer el repaso. Muy bien. No, amar a Dios sobre todas las cosas no es el primer mandamiento. Así nos lo enseñó la iglesia tradicional, ¿cierto? La que por nuestra cultura nosotros recibimos de nuestros padres y así nos los enseñaron. Muy bien. Pero si van aquí al capítulo 5, versículo, ya le digo cuál es, 7. Muchas gracias. Ahí empieza, sí, precisamente versículo 7. Entonces dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni les servirás. Y ahí tiene una pequeña sentencia: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Y sigue: y que hago misericordia a millares, ¿no? De todas maneras se pide también una palabra de consuelo a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el verdadero primer mandamiento. Usted lo puede buscar en cualquier versión bíblica. En la Biblia Dios habla hoy y dice exactamente lo mismo. Y allá en Éxodo 20 lo encuentra y dice exactamente lo mismo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te postrarás ante ellos para adorar, no te harás imagen de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás ante ellos para adorarles. ¿De acuerdo? Entonces ese es el verdadero primer mandamiento de la ley de Dios. Muy bien. Quería que hiciéramos ese paso precisamente por eso. Yo dije, pero bueno, ¿por qué Moisés es guiado por el Espíritu Santo a repasar la ley? Lo que no se repasa tiende a olvidarse, ¿cierto? Tiende a olvidarse. ¿Entienden? Por eso hace mucho tiempo, incluso aquí en la iglesia, la pastora imprimió una hojita con los 10 mandamientos y nos dio a todos la hojita con los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Así que sigamos, ¿les parece? Versículo 11 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, nos lo enseñaron bien, ¿cierto? Porque no dará Jehová por inocente al que tome su nombre en vano. El siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 13, bueno, saltémonos el 13 y el 14 y el 15 también. Y el 16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y sabemos que es el primer mandamiento con promesas, ¿cierto? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente mandamiento: no matarás. Verso 18: no cometerás adulterio. 19: no hurtarás. 20 es el de no mentir. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 21 también no lo sabemos ahí, la media, ¿cierto? Cuando lo teníamos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras,
No serás envidioso, ¿cierto? No serás envidioso. Muy bien. Y resulta que luego hay otro mandamiento que sí es el que tenemos conocimiento como el primero, pero aquí nos dice que es el gran mandamiento de la ley de Dios. Repasémoslo otra vez, capítulo 6, verso 5, perdón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Hay un caso bien curioso, ¿no? Estamos viendo que Moisés les había entregado en el Sinaí, luego viene al valle que está al frente de Bet-peor y les repasa los mandamientos. Y luego, un poco más de 1200 años después, nos vamos a ir a recorrer todo ese periodo de tiempo ahora, y vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículo 28. Y vamos a encontrar que más de 1200 años después, Marcos capítulo 12, verso 28, Jesucristo está haciendo un repaso nuevamente de la ley, del gran mandamiento. Y hoy, 2015 años después, estamos haciendo otro repaso de la ley para que no se nos olvide. ¿Amén? O sea que ha pasado por generaciones y generaciones y generaciones hasta llegar a nosotros esta palabra. ¿Amén? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y qué bueno, ¿sí o no? Capítulo 12, versículo 28 dice: acordándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Jesús, no lo dice ahí, pero sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muy bien, dice la palabra de Dios que la ley se resume, versículo siguiente, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Que la ley de Dios se resume en estos dos mandamientos, perdón. Usted sabe, o no sé si no tiene conocimiento, de que los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios están enfocados hacia Dios, ¿cierto? Y los siguientes 6 son nuestros deberes hacia el prójimo, hacia los demás, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces yo quiero preguntarles aquí como para interactuar un poquito, para ver qué tan perceptivos son. Hay una modificación, y yo ya se los he dicho antes, ¿cierto? Entonces me gustaría que me recuerden cuál es. ¿Qué incluyó Jesús en este gran mandamiento que no estaba en la antigüedad? No. ¿No? Muy bien. Ya que no me ponen cuidado cuando les hablo, ¿sí? Resulta que si usted se va al versículo 5 de Deuteronomio 6, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Pero si viene aquí a Marcos, ya el Señor dice: amarás al Señor tu Dios, ya no dice de, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primero decía corazón, alma y fuerzas, ¿cierto? Y ahora dice corazón, alma, mente y fuerzas. Agregó también con toda nuestra mente. Muy bien. Ahora, ¿por qué será eso? ¿Por qué habrá incluido el Señor que sea con nuestra mente? ¿Quién opina? A ver, ¿quién dijo yo? La mente es la que más trabaja. Sí, muy bien, es cierto. La mente es la que más trabaja. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se ama o de expresiones, de declaraciones de amor. ¿Sí? A veces una persona le dice a alguien: es que yo lo amo con toda mi alma, ¿cierto? ¿Cierto? Otros dicen: usted tiene un rinconcito muy especial en mi corazón. ¿Sí? ¿Verdad? Alguna vez aquí a las mujeres el novio les dijo: mi amor, yo te amo con toda mi mente. ¿No, cierto? Pero yo te amo con todas mis fuerzas, sí se utiliza, ¿cierto? Y también con todo mi corazón. Algunos dicen: yo te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Pero nadie se atreve a decir: yo te amo con toda mi mente.
Por eso, porque la mente es la que más trabaja. La mente es un campo de batalla para el ser humano. Allí se libran muchas luchas, ¿cierto? Y resulta que por eso también habrá sido que Jesús dijo que el que codicia a una mujer en su mente, ya pecó con ella, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque resulta que es quizás lo único que es más difícil de entregar totalmente. Yo sé que los varones me entienden muy bien lo que estoy queriendo decir, porque ahí en la mente es donde más se batalla cuando uno ama a alguien, pero si pasa una niña muy hermosa, ahí están los pensamientos, ahí está la lucha, ahí está la batalla. Y me imagino que a las mujeres también les pasa, ¿no? Yo no me atrevo a juzgar cómo será la mente de las mujeres porque soy hombre, ¿no? Me acordé de un chiste y se los voy a contar un momentito como para romper el hielo. No tiene nada que ver con la Biblia, pero dice que un hombre se encontró la lámpara del genio. Y el genio le dijo, te voy a conceder solamente un deseo, solo un gran deseo. Así que piénsalo muy bien. El hombre le dijo, bueno, pues a mí me gustaría que desde el patio de mi casa salga un puente que vaya hasta Europa, desde Sudamérica hasta Europa. Le dijo, no, pídame algo más fácil, eso está muy complicado. No, yo quiero comprender a las mujeres. ¿Desde dónde se necesita que saque el puente? Contestó el genio. Muy bien, no me atrevo yo a decir que por la mente de las mujeres pasa lo mismo, porque no soy mujer y no puedo comprender cómo piensan ustedes, mujeres. Posiblemente así es, también, ¿no? Posiblemente también si ven un hombre muy guapo, pero si llega un tipo muy galante y empieza a cortejarlas, empiezan a tener sus luchas también, ¿verdad? Entonces por eso es que el Señor añadió que le amáramos con toda nuestra mente, con toda nuestra mente. La Biblia habla constantemente, de pronto no tan claro como lo dice acá, pero en diferentes situaciones encontramos que la Biblia nos habla de nuestra mente. Muy bien, hay un versículo que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestra mente. Yo alguna vez prediqué acá sobre eso, ¿cierto? Hay otro versículo que no es tan claro, pero que dice, bueno, me sé varios y me los sé así seguidos, entonces los tengo que recitar así seguidos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos, ¿cierto? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesucristo incluye allí que amemos a Dios con toda nuestra mente, porque ahí estamos librando batallas constantemente, porque alguien se le puede enfrentar a usted un día con argumentos fuertes, ¿cierto? Uno de los argumentos que yo siempre cito y que yo creo que el mundo más utiliza para atacar al cristiano es, si Dios es tan bueno, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Verdad? ¿Cierto? No se lo han dicho nunca, a mí sí me lo han dicho. A mí sí me han confrontado con eso. Si Dios es tan bueno, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿No? Entonces, también, o como dice que con toda nuestra mente, con nuestra mente es que nosotros aprendemos, ¿cierto? Entonces necesitamos por eso estudiar la palabra de Dios, para que podamos contrarrestar esos argumentos. A mí me gustaría, y yo ya lo he enseñado acá, que alguien me recuerde cómo puede contrarrestar ese argumento. ¿Por qué los niños se mueren de hambre del mundo? Ya les olvidé. Bien, Cris, ¿cómo es? Voy a pasar el micrófono, váyame tantito, dijo el tolimense. No, así no avanzamos. Sí. Vamos a hacerlo hoy un poquito más interactivo. Siempre que el pastor Alex comenta esa situación, recuerdo una imagen o un video que siempre vi, y es la forma más exacta de describir a Dios en esa situación. Yo creo que si todos nos miramos, todos vamos, las mujeres más que todo, al salón de belleza a cortarse el cabello,
o el hombre a cortarse el cabello. Y en el caso es lo mismo, Dios es como el peluquero. Si tú ves a un hombre con el cabello largo, no puede decir Dios no existe o el peluquero no existe porque ese tipo tiene el cabello largo. No, él tiene el cabello largo porque quiere, porque no va a la peluquería a cortarse el cabello. Los niños se mueren de hambre porque sus padres no se acercan a Dios. La gente se muere porque no va a la presencia de Dios. Es eso. Muy bien, muy bien. Sí, está el del peluquero, está el del mechudo y el del hediondo, ¿cierto? El otro es el de los perfumes. Bien, ¿por qué la gente huele mal? Porque no utiliza perfumes, porque no se baña. ¿Por qué el mundo está mal? Pues porque no tiene a Dios, porque no acepta a Dios. Los niños y la gente se muere de hambre, debido a que hombres malos gobiernan sus naciones. Es por eso, esa es la triste realidad, ¿cierto? Porque gente que no tiene a Dios en su corazón es la que tiene el poder sobre las naciones. Es por eso que no les importa, por ejemplo, allá en África, siendo tan ricos, siendo de donde salen los diamantes más grandes, los más costosos del mundo, y la gente se muere de hambre, porque los gobiernos se apoderan de las minas, se apoderan del dinero y no dan para el pueblo. No permiten que el pueblo tenga una prosperidad y por eso los niños se mueren de hambre. Muy bien, usted se va a encontrar argumentos como esos, argumentos como que, ¿y de dónde salió Dios? ¿Cierto? ¿Y qué contestamos? ¿Y de dónde salió Dios? Si supiéramos de dónde viene, no sería Dios. ¿Verdad? Si hubiese nacido de alguna mujer, no sería Dios. Con todo el respeto. ¿No? Jesús se encarnó, pero Él es desde antes que María. ¿Cierto? Desde el principio, desde el inicio de la creación ya estaba Jesucristo. ¿Bien? A mí me gusta siempre también hacer énfasis en, y con todo tu corazón. A Dios no lo podemos tener en un rincón muy especial en nuestro corazón. Entonces hay que amarlo con todo el corazón. Muy bien. Ahora, miremos unos ejemplos, de lo que es, digamos, ser apasionado. Yo resumiría ese versículo en eso, en apasionarse por Dios. Y esa es mi invitación desde hace mucho tiempo para la iglesia, y esa es nuevamente mi invitación. Apasionarse por Dios. Es preocupante ver y comparar con otros tiempos nuestra iglesia. Esta misma no la comparo con ninguna otra, con esta misma, pero en un tiempo atrás. Los jueves se llenaba la iglesia, los domingos se llenaba la iglesia. Si usted mira a su alrededor, hay bastantes sillas vacías el día de hoy, pero no tanto de pronto la asistencia es lo que marca si el pueblo ama o no ama realmente a Dios. Más bien, el deseo, el anhelo de servir. Y bueno, hay una buena cantidad de ujieres, gracias al Señor, hay predicadores, pero por ejemplo no hay músicos, ¿no? David, bienvenido otra vez, hoy nos acompaña. David, usted sabe que vive en Itagüí, ¿verdad? Fue nuestro pianista por mucho tiempo. Yo llevo, hacía cuentas ayer, 16 años en la alabanza. Aproximadamente hace 15 años estoy en el teclado, porque empecé solamente cantando. Los que vienen de ese tiempo se acuerdan, ya no lo tienen. Yo solamente empecé cantando, me desafinaba más que ahora, me cambian gallos. Pero nada de eso me hizo detener, sino que por el contrario seguía. Yo tenía mis batallas también. El guitarrista que había en aquella época, no, Melanio no, Juan Pablo y Melanio decían: es que usted tiró la alabanza, porque usted fue el que se desafinó, se subió mucho de tono, se bajó mucho. Pero eso no me hizo entrar a mí en mi intención de servir a Dios. A mí me gusta poner como ejemplo, y no es nada de la iglesia, voy a utilizar 3 ejemplos. Uno, sobre lo que es ser apasionado. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el culto, ¿cierto? Para ustedes no es un secreto. Y un día, cuando yo prediqué en algo que llamé, una predicación que llamé Cristo es pasión, traje un video
de las barras del Deportes Tolima. Precisamente era el video de una final a la que fuimos con mi esposa. Y entonces uno encuentra que esa gente es apasionada. Es curioso, a nosotros nos dicen fanáticos, pero nosotros realmente no somos fanáticos. Si usted mira a una persona que es fanática, tiene afiches en su habitación, hasta se hace tatuajes de aquello por lo cual es fanático, ¿cierto? Carga manillas o gorras, camisetas alusivas a aquello por lo cual esa persona está apasionada y de lo cual esa persona es fanática. Yo les decía ese día, miren, estos jóvenes que son barristas, ellos andan por toda Sudamérica detrás de esos equipos y a ellos no les duele sacar la plata de su bolsillo. Es más, se atreven a mendigar para recibir el dinero para poder entrar al estadio o para poder viajar. Usted, no sé si ustedes han pasado, haga el experimento si quiere un día de estos cuando esté otra vez el Murillo funcionando y que juegue el Deportes Tolima, hágase una pasadita y usted va a encontrar cualquier cantidad de muchachos diciéndole, colabore para la entrada, colabore para la boleta, regale una monedita para la boleta. No lo hacen ni para comer, pero sí lo hacen para entrar a ver al equipo de sus amores. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que nosotros realmente no somos fanáticos, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos pandús para ir a la iglesia, no nos salimos para la calle, venga, colabore pandús que necesito ir a la iglesia. ¿Cierto que no? A veces ni pedir prestado, no, yo oro aquí en la casa. ¿Cierto? Entonces realmente fanáticos no somos. Ahora, disponer de nuestro presupuesto, difícilmente. Algunos hacen viajes, y yo no conozco de eso, que hacen viajes, digamos, porque viene Cash Luna, o porque viene Anteguerre, o porque viene Marcos Willes, algo así. Los grandes nombres del Evangelio, ¿cierto? Entonces, hacen viajes porque, digamos, si viene Cash Luna, alguno de pronto irá detrás de una sanidad y se hace el viaje. En especial lo hacen por eso, realmente, con un interés de recibir una sanidad. No por oír la palabra, porque para oír la palabra dicen, no, para oír acá es que veo en enlace, o busco predicaciones en internet. Pero como la unción no es igual a través de la televisión, a través del internet, que estando allá en el estadio donde él esté dando su conferencia, ¿cierto? Entonces, se van detrás, pero de recibir de pronto una sanidad. Sin embargo, no conozco yo a alguien que ande detrás de Cash Luna de nación en nación. Sencillamente, cuando viene a una nación, la persona va hasta donde él para poder recibir su sanidad. Entonces nosotros realmente no somos fanáticos. Creo que quedó claro con eso, ¿cierto? También queda claro que nos falta mucha pasión por el Señor. Mucha, ¿verdad? Voy a hacer algo y lo voy a invitar a que lo haga también. Se me había olvidado. Voy a poner mi celular en silencio. Y se va a pegar hasta mis cosas. Eso sí no lo haga ustedes. Eso sí lo hago. Para que de pronto no nos vayan a interrumpir ahora. Muy bien, están calladitos. Me gusta. Porque los veo calladitos, pero veo todos los ojos sobre mí. Entonces están poniéndome cuidado. Bueno. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted en esta mañana al darse cuenta de que nos falta? Yo no digo le falta, de que nos falta amor por Dios. De que nos falta amor por su obra, nos falta amor por su casa. Es bueno que nos demos cuenta y que nos confrontemos, ¿cierto? Es bueno que veamos a través del espejo de la palabra de Dios y de ejemplos como los que estoy citando, de que necesitamos apasionarnos más por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren apasionarse por Dios? Ahora, vamos a ver un ejemplo sí bíblico de lo que es algo así como el fanatismo o la pasión. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 tiene un título que dice Jesús y Zaqueo. ¿Muy bien? ¿Qué resulta? Lo leemos. Vamos a leer el verso 4. Dice que Zaqueo, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había pasado por allí. Bueno, entonces tenemos que entró Jesús a Jericó, dice el verso 1, y resulta que Jesús se convirtió en esa época en Israel como en una estrella, ¿no?
Sí, no se ría, es en serio. Jesús se volvió una celebridad del momento por lo que Dios hacía a través, o por lo que hacía más bien, porque Él es Dios, ¿verdad? Y entonces donde Jesús iba era algo similar a cuando, digamos, llegó la selección a Colombia, después del Mundial. ¿Recuerdan? Las calles, los ríos de gente en las calles, el parque Simón Bolívar lleno de gente, solamente para que los muchachos se subieran allá a hablar cualquier cosa porque no iban ni a jugar. Venían sencillamente a presentar lo que habían hecho. Muy bien. Y resulta que cuando Jesús llegaba a alguna ciudad, en este caso a Jericó, sucedía eso. La gente salía a las calles y se abarrotaba y se amontonaba, de manera que los discípulos tenían que ir delante del Señor abriéndole el camino para que Él pudiera pasar. Si usted se acuerda, dice que al Señor lo apretaban cuando sanó a la mujer enferma del flujo, ¿se acuerdan? Que sin embargo ella lo tocó y él dijo, alguien me ha tocado, y ellos le dijeron, pero Señor, si nos aprietan, ¿usted cómo va a decir que alguien lo tocó? Pero él detectó porque había salido el poder para la sanidad de ella, ¿cierto? Entonces, mire, así era cuando Jesús llegaba a una ciudad. Se agolpaba la gente, se amontonaba, y resulta que había un chiquitín llamado Zaqueo. Y Zaqueo se amontonó también, pero no podía ver a Jesús, y él quería verlo. Le cuento que yo alguna vez hace unos años por allá en la costa hice eso. Queríamos ver un músico que vino a una caseta y nosotros nos subimos a un árbol. Y nos subimos tantos que se partió una rama. Y se cayeron como 3 o 4 por allá con esa rama. Suerte que bajó suavecito, ellos alcanzaron a pasar a otras ramas para no impactarse contra el piso. Pero nos subimos más o menos a una altura, les digo yo, de unos 5 metros, por lo menos. Era un árbol bastante alto. Creo que era un árbol de totumo, alto. Y esto hizo Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol solamente para poder ver pasar al Señor, solo para verlo, no para recibir nada de Él. Tengo acá un ejemplo de la actitud de Él, es lo que pasa con los muchachos que siguen a los equipos de fútbol. Ellos muchas veces no ven recompensado su esfuerzo. Digamos, hacerse un viaje hasta Argentina, desde Colombia hasta Argentina, para ir a ver perder el equipo allá, ¿sí? ¿Cierto? Zaqueo solamente quería verlo, la recompensa para él era verlo, pero aquí hay una operación extraña del Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando uno lo lee no lo detecta. Muy bien, dice que Jesús, ¿dónde estaba? Versículo 4, ¿cierto? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es lo que aconteció maravilloso? Jesús no conocía a Zaqueo y lo llamó por su nombre. El Espíritu Santo le revela que ese que está allá se llama Zaqueo, y a ese le va a dar la recompensa, y ese día va y cena con él en su casa. Era un hombre rechazado por la sociedad porque él era un tribuno, ¿cierto? Era uno de los que cobraba impuestos, ¿cierto? Recuerda que ahí dice después que él se arrepintió y dijo, si a alguno le he robado algo, le devuelvo el doble de lo que le haya quitado, ¿cierto? Era una persona rechazada por la sociedad de Jericó, porque los que cobraban impuestos trabajaban para la corona romana. Eran judíos que trabajaban para Roma y que oprimían al pueblo judío. Y encima de todo se aprovechaban y los robaban y les cobraban más impuestos de lo que correspondía. Entonces ellos eran rechazados por los mismos judíos porque los consideraban traidores, ¿no? Y a ese el Señor le recompensa su esfuerzo. Entonces, ¿cuántos se van a esforzar por amar más a Dios? ¿Amar es un sentimiento? ¿Sí? Muy bien. ¿En qué momento empieza a sentir una mujer que ama a su hijo? ¿Tan pronto lo concibe? Algunas desde antes de tener hijos ya lo aman, desde antes de saber que están embarazadas. Ese amor está ahí ya, ¿sí o no? ¿Alguna vez lo dejan de sentir? No.
pero de verdad es un sentimiento. ¿Sí? Porque es que lo que se siente se puede dejar de sentir. ¿Cierto? Bien. Miremoslo en el amor de pareja, por ejemplo. Yo utilicé una frase para ir con una niña que me está mirando con unos ojos grandotes. Y yo le dije, el enamoramiento es un sentimiento, pero el amor es una determinación, es una decisión. Cuando usted, digamos, alguien que ya lleve muchos años de casado, me entenderá, cuando se casó, digamos un varón, la niña le pareció muy linda. Entonces ella le gustó, después la conoció, le gustó más y se sintió enamorado. Dicen los psicólogos que el enamoramiento dura 2 años, ¿cierto? ¿No? Sí, 2 años, ¿verdad? 2 años, el proceso de enamoramiento. De ahí para adelante es donde viene la decisión de si realmente amo a esa persona. Porque ya la conocí y entonces ya se pasó ese encantamiento que yo tuve. Ustedes dicen, las mujeres me entienden bien también. Las mujeres siempre dicen, es que usted en el noviazgo era uno y ahora en el matrimonio es otro, ¿cierto? Y ya no se siente lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Ahora, si ya la mujer se puso popochita, canosita, con arruguitas, ya el hombre no siente esa misma atracción por ella, ¿cierto? Ya no es un sentimiento, ya él empieza a decir, le salieron esas arruguitas, esos gorditos, esas estrías, esas canitas, pero todo ha sido amigado, ha sido esforzándose conmigo, me ha aguantado todas mis chocheras, me ha soportado todo mi mal humor, se ha aguantado en algunos casos hasta las infidelidades. Y el hombre, aunque ya no sienta esa atracción, sigue para adelante y decide que esa mujer es el amor de su vida. Es una decisión, ¿verdad? Usted decidió aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿sí o no? ¿Lo amaba? Tal vez no. A partir de ahí empezó un proceso diferente. También por eso la palabra nos habla por allá en Apocalipsis, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Se pasó el proceso de enamoramiento con el Señor y se entró en un tiempo ya de religiosidad, tal vez, en un tiempo de conformismo, de acostumbramiento, y ya se deja de ser el mismo con Dios. ¿Cuántos han menguado después de haber conocido a Dios, después de un tiempo? Al principio éramos unos y luego somos otros. ¿A cuántos les ha pasado? Yo dejo mi mano arriba porque es que a mí me pasó también. ¿Sí? Cuando de pronto uno arrancó, yo sé que hay circunstancias diferentes. Yo era un muchacho de 18 años cuando empecé a congregarme en esta iglesia, soltero, que no trabajaba, que no estudiaba. Yo ayunaba como mínimo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y domingo. Hacía vigilias en mi habitación, solo, vivía solo. Cuidaba una casa que tenía la iglesia en el barrio de Villamarín. Leía la palabra todo el tiempo. Cuando visitaba a alguien solamente le hablaba de la palabra de Dios. Y ya eso no es igual. No lo digo para mi vergüenza. Lo digo es como un ejemplo. Y sé que a muchos les ha ocurrido exactamente lo mismo en este lugar. ¿Sí? Porque es el proceso normal que vive todo cristiano. Es el proceso normal. Al principio somos como unos niños y entramos con esa pasión y entramos con ese fuego y estamos en toda actividad que se organiza en la iglesia. Si van a rifar un balazo allá, vamos a parar. Toda actividad que se haga, uno quiere estar allá metido, todo el tiempo quiere estar dedicado a buscar la presencia de Dios. Yo no quería estudiar. Yo no quería trabajar, yo decía, si el Señor viene pronto, yo tengo que estar preparado. Y yo no, ¿para qué estudio y para qué trabajo? Y no había ni terminado el bachillerato. Claro, crecí un poquito. Cuando era niño, dice Pablo, hablaba como niño. Crecí un poquito y entendí. Hubo una frase que me marcó y se la voy a compartir, ya lo he dicho antes también. Una frase de un predicador argentino que se llama Ante Gebel. Dice, proyectémonos para futuro como si Cristo tardara en venir, y vivamos cada día como si llegara hoy mismo, ¿verdad?
Entonces ahí yo entendí de que estaba orando mal y entonces ahí fue donde decidí que iba a estudiar, que necesitaba trabajar y que necesitaba seguir una vida normal, pero a la par con mi vida cristiana, ¿cierto? Mejor dicho, eso incluido dentro de mi vida cristiana, no a la par, porque no son vidas paralelas. Yo soy cristiano, ¿cierto? Yo soy cristiano y llevo en mi vida, hago muchas cosas, pero todo lo hago siendo cristiano. No llevo una vida paralela, en un rato soy cristiano, en otro rato no lo soy. Eso no lo debemos hacer. ¿Amén? Muy bien. Bueno, y entonces tenemos un ejemplo bonito en Zaqueo, ¿cierto? En que el Señor le recompensó. Ahora, allá al frente, capítulo 18, verso 18, dice que había un joven rico y le preguntó al Señor qué debía hacer para heredar la vida eterna. Pues no fue el joven rico como tal. Dice acá, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta la primera parte de la frase, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Y ahí sí le contesta lo demás. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no buscarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Entonces vemos uno que estaba tan apasionado que quería solamente una pequeña cosa que era ver al Señor y el Señor le recompensó. Y vemos otro al que el Señor le pidió algo y no se lo quiso dar. Muy bien, este sí no estaba tan apasionado, este sí no ganó ninguna recompensa. Hay un pasaje paralelo que describe lo mismo, donde dice que después de esto, de que el joven rico se va, decepcionado por lo que el Señor le pide, el Señor dice, el que deje su casa, su padre, su madre, sus tierras por causa de mí, le daré 100 veces más y la vida eterna. Él no esperó a que el Señor le diera la promesa, sino que apenas le dijo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme a salir su tierra. Le dio la espalda al Señor y se fue y perdió su recompensa. Pero si usted se esfuerza, yo no le estoy diciendo que venga a su casa y me diga la plata. Aquí no hacemos eso. ¿Muy bien? Que quede ahí grabado. Aquí no hacemos eso. Aquí no le queremos quitar nada a nadie. Por el contrario, en esta iglesia entendemos que es más importante pastorear ovejas que construir templos. ¿Sí? Es más importante pastorear ovejas que tener muchas multitudes, porque la cantidad de ovejas no determina la grandeza de un pastor, sino el tamaño de una iglesia. ¿Bien? El tamaño de la grandeza del pastor la determina cómo es el comportamiento con sus ovejas. Eso sí lo hace grande, eso sí hace que merezca un reconocimiento. Sin demeritar, obviamente, los megatemplos y las superiglesias que hay, ¿verdad? No tengo nada que decir en contra de ellos. Mal haría, porque no debo levantarme en contra de ningún siervo de Dios. ¿Amén? Para que usted lo aprenda también. No se debe hablar de los ungidos del Señor. Allá ellos con Dios, lo que hagan, lo que digan. El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, ¿cierto? Lo que digan, de eso le darán cuenta al Señor. Y también nosotros, lo que declaremos, de eso le daremos cuenta a Dios. Muy bien. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nos refiramos a ministerios, cuando hablemos de otras denominaciones, cuando hablemos de pastores de otras iglesias, de no cometer errores, de no cometer imprudencias. Muy bien, pero regresando al tema entonces, es necesario que retomemos nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Es necesario que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Que nos apasionemos otra vez por Dios, además porque nos conviene. Es bien para nosotros. Cuando tanto de pronto hemos crecido espiritualmente es cuando más hemos estado comprometidos o metidos con Dios, por decirlo en un término como coloquial, ¿cierto? Mientras más le busquemos, más vamos a recibir de Él. Mientras más nos comprometamos con Él, más nos va a bendecir. También más nos va a demandar, pero eso no hay que temerlo. ¿Amén? Porque si no hacemos nada, también nos demanda.
Dice, al que más le da, más le demanda, pero al que no le da, le demanda por no hacer nada, ¿cierto? Eso lo podemos mirar en la parábola de los talentos, ¿cierto? El que enterró el talento, tenía poquito, pero le quitó el talento y dice que fue echado, ¿cierto? Fue desechado, porque al que tiene se le dará, ¿cierto? Y al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene, dice la palabra de Dios. Eso no me lo estoy inventando, ¿sí o no? Así que le voy a invitar, por favor, Juancho, acompáñame con el piano un ratito mientras oramos. Le voy a invitar a que se coloque de pie, a que cierre los ojitos un momento y medite. Luego de vistos estos ejemplos, que usted medite ahí en su lugar, qué tanto ama a Dios, qué tan comprometido está con Dios. Si sí tiene dedicado a Dios todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Yo siempre lo de fuerzas utilizo el ejemplo de que ni siquiera danzamos para Dios. Ni siquiera eso hacemos. No nos esforzamos ni siquiera en eso. Al que le da pereza ayunar, pues no está poniendo todas sus fuerzas, ¿verdad? Cuando uno ayuna se debilita en su carne, pero se fortalece en su espíritu, ¿cierto? Así que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Bien, cierre los ojitos, por favor, no ore, cierre los ojitos y disfrute la presencia de Dios un momento. Ahí mientras